que son quienes asignan los recursos para las diferentes entidades, no hacernos los de la vista gorda. Ya la ley está hecha. Para la práctica necesitamos los recursos. Y aquí no estamos pidiendo exorbitantes recursos. Para la ampliación de planta se requiere 1 billón de pesos. Para la modernización de la infraestructura, 3 billones de pesos. En donde cabe la aplicación de la ley 65 modificada con la 1709, en donde el interno tendrá derecho a una habitabilidad más o menos digna. En la institución, en la infraestructura del IPEC, hablamos de unas cárceles de un nivel de estructura nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y nos encontramos que en todas esas estructuras los internos no tienen un sitio donde recibir sus visitas conyugales. No hay un sitio adecuado, y es así como en las estructuras 3 de la Picota, un ejemplo claro, en donde se adecuan unas sillas, se adecuan unos sitios hechos para dar orientación a los internos, unas aulas para la intimidad de estos señores internos. Y esto no es solamente en esa estructura, es a nivel nacional. ¿Por qué? Por el hacinamiento. ¿Por qué? Porque la estructura de las cárceles en Colombia actualmente no están hechas de acuerdo a las necesidades que le está exigiendo la ley. La ley está exigiendo unos sitios más o menos dignos, en donde el interno tenga su habitabilidad, tenga su derecho a su visita conyugal, a su visita con los niños, tenga su derecho a realizar una especie de recreación, tenga, y ni siquiera eso. Hay sitios, hay establecimientos diseñados por los gurús aquí de este gobierno que no ven el sol en todo el día los internos, y pues por ende los funcionarios. Aquí los funcionarios estamos inmersos a la misma situación que los internos, con condiciones infrahumanas. Entonces, para los empleados públicos disfrazados porque son ladrones de cuello blanco, y es ahí donde necesitamos que la ley actúe, que entre el Ejecutivo, que entren todas las sillas a investigar esa problemática, porque creemos que la corrupción pública ha invadido todos los entes públicos de Colombia y también los entes privados. Es por eso que ahora nos toca pagarles unos incrementos, unas reformas tributarias, para que esos 61.000 billones de pesos de corrupción sigan a través de los años, y las comunidades en general sufriendo las inclemencias, sufriendo las necesidades a costillas de unos pocos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de las conclusiones, el doctor Jairo Bustamante de USPEC quiere hacer una intervención. Bueno, muy buenos días a todos. La doctora Olga Lucía, muchas gracias por esta invitación. Primero que todo, les presento excusas en nombre de la doctora María Cristina Palau Salazar, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios, quien ha sido citada a la Presidencia de la República para justamente algunas tareas importantes que hay que adelantar en materia de los cambios que se están dando al interior de la unidad. ¿Qué me motiva a tomar la palabra? A pesar de que no estaba agendada, estaba agendada la directora, pero no el asesor. Uno, responderle al señor defensor del pueblo. No sé quién está aquí de la defensoría aún. Lo dejo ante el auditorio, y es el mensaje que le quiero dejar al señor defensor. Seguramente el imaginario que tiene el señor defensor es de la USPEC histórica, de los 6 años que nos habló el compañero Johan,
pero no el imaginario de la USPEC de esta administración que está comprometida. Yo llevo 3 meses en la unidad. Yo soy del sector salud y he estado en este espacio en el sector salud. Pasé por la Casa de la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué me motivó irme para la USPEC? Me motivó que en una de las reuniones, sin yo conocer a María Cristina, dijo, si nos toca hacerlo, hay que hacerlo. Eso me motivó a irme. Muchas personas me decían, no se vaya para la USPEC, que eso es la locura. Pues hemos asumido el reto y hemos pasado varias situaciones muy complejas y hemos sido atacados por la opinión pública a través de los medios, pero nunca se han sentado juiciosamente a mirar qué es lo que está haciendo esta nueva administración. Fuimos juzgados en la asignación de las manillas, porque nos fuimos por bolsa, como lo explicó el compañero, y no podríamos decir que es un juicio, sino que le dimos claridad a los compañeros del sindicato por qué la administración, en especial la doctora María Cristina, decidió irse por bolsa. Porque estas, digamos, si hablemos así, este tipo de negocios tiene muchos intereses, ¿ya? Y la doctora dijo, no quiero ese manejo, y lo manda por bolsa, donde son ciegos el que compra como el que vende. Y resultó ser que dijeron, es que van a hacer unas manillas que no sirven para nada. Le quiero dar un aliento de tranquilidad a la sociedad colombiana. ¿Quién quedó? Una empresa británica con manillas marca Motorola. Ahora nos falta la implementación. Hasta ahí vamos nosotros. También quiero que la sociedad entienda que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios brinda servicios y llega a un límite de entregarlos. A partir de ahí los administra el Instituto Penitenciario y Carcelario. Quiero que se lleven esa claridad. Nosotros somos los que brindamos los bienes y servicios para la población privada de la libertad a cargo del INPEC. Ese mismo proceso lo vivimos con el tema de alimentos. Fuimos cuestionados. Sí, la directora no quiso salir a medios porque estábamos absolutamente cuestionados y eso genera una presión muy compleja. Explicarle a un periodista de la vehemencia con que con su imposición del micrófono van imponiendo, entonces quisimos evitar la confrontación y toda la vocería nos la llevó el presidente de la bolsa hasta llegar a la asignación de alimentos por intermedio de bolsa. Les cuento, la USPEC no conoció, ojo, quedaron muchos de los que venían antes, pero a través de los comisionistas nunca supimos cuántos eran los que estaban ofertando alimentos. Ah, que fue a la baja, eso tenía un piso y tenía un techo y tenía un piso. Pero lo más importante es la calidad, y les quiero explicar que en la medida en que hubiera una bajastra en el precio de los alimentos, le subían la póliza y la póliza líquida. Esa es la compensación que tiene para garantizar una calidad de alimentos, que fue lo que asignamos el día 4 de abril. Y en este momento, el día 20, ya se dio la transición. Fueron movidos, no sé por qué intereses, los internos a que hicieran un paro, ¿cómo se dice? Que no querían recibir la cena, que no querían recibir la comida. ¿Ah? Una huelga de hambre, disculpen, es que a veces en estos espacios a uno le da ciertos lapsus. Entonces hubo la gran amenaza a nivel nacional de la huelga de hambre. Todo el sábado nos tomamos de estar allá al frente con los representantes de derechos humanos de los internos, de los 17 pabellones y los grupos especiales como son las FARC, como son los extraditables, y nos sentamos y les explicamos todo el proceso. Y les dijimos, no existe tal vulneración del derecho, solamente hemos cambiado la mecánica de asignación, han llegado unos nuevos que en algunos coincidieron ser los mismos, y ahí está, no habían entendido el proceso. Gracias a ello, y se les explicó, hoy es muy factible que yo por la tarde vuelva nuevamente al Comer Picota, porque mi compromiso era explicarles cómo es y que se les vuelva a entregar la minuta, porque con ellos se llegan a los acuerdos y dicen, claro, es que nuestros servicios son para ellos son bienvenidos también en las decisiones. Eso por ese lado. Y en este momento estamos en el proceso de designar el tema de salud, que adopta el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, del cual hace parte el Ministerio de Justicia, que lo preside, el Ministerio de Salud,
el Ministerio de Hacienda por los recursos, el director del IMPEC, la directora de la USPEC y el gerente del consorcio, hemos decidido que ellos han decidido, hablo como consejo, ellos han decidido que quieren irse por el modelo de aseguramiento en salud para mejorar las escalas de administración y gestión del riesgo. Cuando uno habla de estos términos tan técnicos, muchas veces no son comprensibles para toda la sociedad. Lo único que le quiero dejar a la sociedad como tal, ya para el tercer tema de salud, es poder tener uno o máximo 2 oferentes que me tengan la cobertura de los 133.000. ¿Por qué hablo de 133.000? Porque son intramuros. El resto de la población privada de la libertad que está en situación domiciliaria van por el esquema de aseguramiento. Entonces, antes de llegar a hacer juicios como los que recibí hoy al inicio de este foro, quiero que se acerquen a nosotros, o nosotros nos acercamos a ustedes a explicarles los nuevos procesos que llevamos a cabo en la unidad, pero son procesos claros, abiertos y con transparencia y sin ninguna intención diferente de brindar un beneficio a la población privada de la libertad para lo que hemos sido llamados. A cargo del IMPEC, hago esa aclaración, porque no podemos para todo el país y es lo que nos manda la norma. Cierro, muchas gracias por esta oportunidad y quedo abierto y me tomo la vocería como asesor de la Dirección General, que quien se quiera acercar a la USPEC para que le hagamos claridad en todos nuestros procesos, bienvenidos son. Allá el café es rico. Que estén bien. Muchísimas gracias, doctor Jairo Betancourt. Con estas intervenciones hemos cumplido con la agenda establecida para el día de hoy. Quiero darle las gracias al coronel Hugo Javier Velázquez del IMPEC, al doctor Jairo Betancourt del USPEC, al defensor delegado para la política criminal y penitenciaria, el doctor Germán Pavón Gómez, al presidente de la pastoral penitenciaria, Wilson Castaño, a Nelson Barrera del sindicato de CEUP, a Johan Alcalá del sindicato Sinalpec, al teniente Giovanni Benavides del sindicato FECOSPEC, al señor Gabriel Arturo Rosero, quien intervino también el día de hoy, y a todos ustedes por estar aquí presentes en esta audiencia. Es muy importante, como lo dije del principio, que hagamos estas reflexiones como país. Aquí uno no puede solamente hacer señalamientos, porque lo más fácil es destruir. Yo duré 15 años construyendo en el distrito, política pública, desarrollando acciones importantísimas para la población más vulnerable. Construir es complejo, pero destruir en segundos usted lo puede hacer. Por tanto, me ha interesado mucho las intervenciones del sindicato, porque fueron todas muy propositivas, es decir, con el ánimo de construir. Como lo decía Johan, hay que darle el beneficio a que hay gente que quiere hacer cosas y pues acompañémoslos a hacer las cosas. Entonces creo que eso es muy importante. Sin embargo, para que las cosas sucedan, tenemos que tener unión. Y es un llamado respetuoso a los sindicatos. El dato que nosotros tenemos de sindicatos es que hay 68 sindicatos al interior del IMPEC. Entonces uno dice, bueno, son bastantes para conversar. Si tenemos la misma problemática, si comprendemos la problemática, si nos ponemos un objetivo común y nos unimos entre todos, vamos a sacar adelante todas las dificultades que se tienen al interior de este sistema carcelario. Creo que es muy importante también, coronel, que a esos llamados de atención que hace la Defensoría, de las visitas que ha hecho la Defensoría a las diferentes cárceles, se tomen las medidas,
que se va a caer el muro. ¿Qué cuesta eso? ¿Qué cuesta llamar al director? ¿Qué cuesta, señor de la USPEC, doctor Jairo? ¿Qué cuesta decirle al director, venga, se va a caer el muro, por favor, no sé, a través, priorícelo en el plan de mantenimiento, en el plan logístico, en el plan locativo, de acuerdo a la fuente de financiación, priorícelo? Eso no cuesta nada, porque es que resulta que a veces desde Bogotá es muy difícil ver lo que está pasando en Medellín, o lo que está pasando en Manizales, o lo que está pasando en Acacías, en cualquier otro lugar del país. Para eso son esas visitas de la Defensoría, para hacer las alertas preventivas. Entonces, la solicitud que yo le hago, doctor Jairo, para que se la transmita a la doctora María Cristina, prioricemos. Cuando los recursos son escasos hay que priorizar. Y cuando los llamados de atención están atentando contra la vida, pues más aún hay que priorizar. Prioricemos. Es muy importante también que entendamos que la responsabilidad no solamente es de la USPEC, del ISPEC, de la USPEC, del IMPEC, del Ministerio de Justicia, sino que también existen otras entidades alrededor, incluido el Congreso. Entonces, yo sí creo que con el ánimo constructivo y tomando un poco la solicitud que hizo el defensor, el doctor Germán Pavón, debemos, y me comprometo a presentar esa propuesta en la plenaria de la Cámara, debemos hacer un debate con la plenaria en pleno. Pero un debate donde enviemos la solicitud de compromisos, teniendo en cuenta estas dificultades. ¿Cuál es el compromiso de ustedes, señor Ministerio de Justicia? ¿Cuál es el compromiso, señor Ministerio de Salud? ¿Cuál es el compromiso, señores gobernadores o alcaldes, donde están las cárceles? Decía el teniente Giovanni, hay muchas responsabilidades, hay otras personas también. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues eso es un compromiso para poder, a través de un cuestionario diferenciado para todos, incluido el Congreso de la República. ¿Qué vamos a hacer con el sistema, con la crisis del sistema carcelario? Entonces, un compromiso, radicaré el próximo martes la proposición para que en plenaria de la Cámara podamos discutir este tema, máxime cuando hoy estamos en una discusión de una adición presupuestal y en octubre empezamos a discutir el nuevo presupuesto. Entonces, eso es un compromiso. ¿Qué otro compromiso? Que efectivamente tenemos que pensar qué va a pasar con esa política criminal, y el fiscal ha dicho, tenemos que sentarnos frente a este proyecto de ley de revisar la política criminal y poder transmitirle a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia todas las dificultades que hoy se tienen. Entonces, creo que ese proyecto de ley del fiscal es una oportunidad para que podamos transmitir todas estas dificultades. Frente al sistema de salud, y lo decía Johan en su intervención, ¿cuál es el papel del Ministerio de Salud? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho si hay estos problemas de salud pública como la varicela, como la tuberculosis? ¿Qué ha dicho el Ministerio de Salud? Y en eso tiene toda la razón, porque es que el rector de la política pública de salud en el país es el ministro de Salud. Entonces yo creo que ahí hay un tema fundamental, el tema de salud mental y el modelo de atención
de las personas privadas de la libertad. Y ahí tenemos que trabajar. Yo creo que los modelos de intervención tienen que estar diseñados desde la política. Una cosa es la política pública, que enmarca los derechos que tenemos que garantizar, y otra cosa es el modelo de intervención, que es un instrumento para garantizar el cumplimiento de la política. Ese modelo de intervención tiene que ser diferenciado, tiene que ser individual, tiene que ser además familiar, y tiene que incluir ese proceso de resocialización. ¿Qué papel juega la sociedad? Porque es muy fácil aquí decir, lo mencionó Nelson, es muy fácil aquí decir que sí, que salgan y que trabajen y resocialicen. Bueno, ¿y quién les da trabajo? Es muy fácil decirlo, pero la pregunta es, ¿quién de ustedes entonces contrataría a una persona que estuvo privada de la libertad? Y cuando uno dice, sí, yo la contrato en mi empresa, doy las garantías, está capacitado y tengo la confianza para hacerlo, la sociedad empieza a cambiar. Y lo decía Wilson Castaño, el presidente de la pastoral. Tenemos que tener la capacidad de ver al ser humano. Como sociedad tenemos que cambiar y ver al ser humano. Si vemos al ser humano, independiente de su clase social, su raza, su condición, vamos a encontrar esa luz que nos hace falta. Y para eso se requiere un modelo de intervención. Un modelo de intervención que identifique las particularidades de la población que está privada de la libertad, que identifique ese proceso que requiere de resocialización, que se haga el seguimiento posterior. Es que si la cárcel es un servicio que se ofrece para resocializar, para castigar y resocializar, pues requiere un seguimiento posterior. Un seguimiento posterior, ¿a quiénes? A quienes salen después de pagar su condena, para que esa reincidencia también disminuya. Ese modelo tiene que tener en cuenta ese seguimiento. Decía algo muy fuerte el defensor y dice, la cárcel al interior es un negocio. No se puede convertir la cárcel en un negocio. Y esa afirmación es bastante delicada. Y esa afirmación, yo voy a invitar al defensor a que indaguemos un poco más frente a ese negocio que él plantea, frente a esa mafia que él plantea, y que podamos decir la verdad alrededor de ello. Porque aquí no podemos tener varios mensajes. Aquí hay un solo mensaje que tenemos que trabajar. El Ministerio de Justicia decía, estamos de acuerdo, tenemos que trabajar en lo estructural. Y lo estructural es poder tener respuestas para cada delito, que vuelve otra vez a ¿qué? Al modelo de intervención. Al modelo de intervención. No puedo estar la persona que cometió un delito por homicidio y está allí con la persona que está por acceso y abuso carnal violento a menores de 14 años. ¿Dónde debería estar cada uno? ¿Qué proceso de resocialización debe tener? ¿Qué proceso psicosocial debe tener? Vuelve otra vez a ¿qué? Al modelo de intervención. Yo creo que
cuando nosotros veamos al ser humano no solamente que está privado de la libertad, sino que podamos decirle, Pastor Wilson Castaño, podamos decir que una persona no tenga necesidad de llegar a la cárcel para que le encuentre sentido a su vida. Es bastante doloroso, de verdad, que alguien diga, tuve que estar en la cárcel para encontrarle sentido a mi vida. No necesita llegar a la cárcel para encontrarle sentido a su vida. Puede encontrarle sentido a su vida antes de cometer un delito. Ahí es donde está el trabajo de la sociedad y del Estado. Ahí es donde está el verdadero trabajo de la sociedad y del Estado. Porque efectivamente, cuando se encuentran las dificultades, encontramos y buscamos, ahí sí, el Dios en el que todos creen, en diferentes dioses que pueden creer. Yo soy católica, creo en Dios y creo que la espiritualidad es necesaria para el camino de la vida. Y esa espiritualidad se puede encontrar antes. ¿Qué hacemos como sociedad para encontrar ese significado de la vida antes? En ese orden, Nelson nos decía, el tema del personal es importante. Necesitamos que los guardias tengamos un horario. Necesitamos que haya posibilidad de que nos promocionen como cualquier trabajo. ¿Por qué el trabajo del guardia es distinto? Frente al cumplimiento de los horarios, que todos los trabajos tienen horario. ¿Por qué este no? Y ahí tiene que ver el Ministerio de Trabajo. Yo tengo una experiencia, cuando fui secretaria de Gobierno de Bogotá, tuvimos y se tomaron decisiones administrativas, porque esto se soluciona con voluntad. Con voluntad. Entonces yo invito al coronel para que podamos hablar con el general, con el Ministerio de Trabajo, y que mostremos la voluntad. Eso requiere aumento de personal, claro. Hablemos con el Ministerio de Hacienda, porque no puede ser posible que nos vamos a dar en la tarea de revisar todo el sistema, de decir la verdad de lo que está pasando y no revisar los horarios, no revisar las garantías de los guardias. Porque también quiero decirle a Nelson, la rendición de cuentas que se hace es a la ciudadanía y no se puede tampoco satanizar a la política. ¿La política qué es? La política es el arte de servir. La política es el servicio que se ha desviado en algunos momentos. ¿A quién le corresponde corregirlo? A todos. A todos. ¿Quiénes elegimos? Nosotros, con el voto. ¿A quiénes elegimos? Es la discrecionalidad de cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos que ver? ¿Qué hace nuestro congresista? ¿A qué comisión pertenece? ¿Qué proyectos de ley ha presentado? ¿Qué trabajo hace por la ciudadanía? ¿Qué actividad desarrolla por la ciudadanía que lo eligió? Es que el poder real lo tiene la ciudadanía. El poder real lo tiene la ciudadanía. Entonces criticamos al Congreso. ¿Quién elige el Congreso?
¿Quién castiga o premia al Congreso? La ciudadanía. La ciudadanía. El poder está en las manos de la ciudadanía, el poder está en todos nosotros. De elegir bien, de preocuparnos por elegir bien, pero cuando la mitad de la población que tiene posibilidades de votar y derecho a votar no vota, ¿a quién le estamos dando la posibilidad? Es que la política no es mala. Y la rendición de cuentas la tenemos que hacer a la ciudadanía. Y tenemos que preocuparnos por lo que está haciendo nuestro congresista. Eso es una labor de todos nosotros, de todos nosotros. Porque evidentemente, esto que estamos haciendo acá es un ejercicio político. ¿Y qué estamos haciendo? Discutiendo la crisis carcelaria del país para encontrarle alternativas, para encontrarle soluciones, Creo, dentro de lo que dijo Nelson, la posibilidad de ascensos, pero por supuesto es que yo sí creo que debe haber, como lo mencionó, creo que el teniente Giovanni, debe haber la carrera establecida por la función pública, que permita los ascensos, que premie a quien se cualifica. Es que es legítimo, sucede en todas partes. Si yo entré en un cargo, me profesionalicé, me especialicé, me capacité, tengo derecho a acceder a un cargo distinto, tengo derecho a un ascenso, en el marco de una carrera administrativa establecida por la función pública. Yo creo que frente a la problemática que hemos hablado, es muy importante, lo decía Johan también, ¿qué pasa con los internos? A nosotros no solamente nos preocupa nuestra condición de trabajadores, sino también sufrimos por los internos. Por eso cuando hablamos de la crisis carcelaria estamos hablando de todo. Estamos aquí hablando, y lo dije cuando empecé, de la infraestructura, del hacinamiento, del talento humano y de la resocialización. Y ratifico, la voluntad y la intencionalidad se nota en el presupuesto. La modernización, decía el teniente Giovanni, la modernización de las entidades es fundamental. Quizá para eso fue que se dividió USPEC e IMPEC. Modernizar, actualizarnos, es fundamental, fundamental. Cuando vimos esas imágenes, parecen del siglo XV y resulta que estamos en el siglo XXI. Aquí la tecnología no puede llegar y nosotros estar mirando atrás. Y doctor Jairo, la modernización es fundamental. Y a veces cuando uno dice, es que esto solamente es tema de recursos, pues los recursos, si uno solo piensa que el tema son recursos, nada se puede hacer, porque ¿cuál es la respuesta de un ministro de Hacienda? No hay plata. Entonces, si uno se centra que la solución solamente es de presupuesto, pues no va a encontrar salidas. Yo los invito a que pensemos cuáles son las soluciones y busquemos los recursos para implementar las soluciones. Porque es que los recursos, doctor Jairo, se pueden conseguir también de cooperación internacional, que están dispuestos a mejorar las condiciones de las cárceles del país. Hay que gestionar. Es
que no solamente es el presupuesto del gobierno nacional, que a propósito tiene que esforzarse el presupuesto del gobierno nacional para mejorar las condiciones. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y decía Gabriel, los sindicados. Aquí no se nos pueden olvidar los sindicados, porque hay un 30% de sindicados en las cárceles, que no se les ha resuelto su situación y que no puede ser ni un círculo vicioso, que estoy sindicado, no me determinan condena, pero adicional a ello salgo y fue un error y entonces lo que estamos haciendo son demandas. El Estado respondiendo demandas. 23 billones de pesos según el exministro Jessy Reyes. Ni tampoco puede ser un círculo vicioso, condenado, paga condena, sale y vuelve a ingresa, 19%, tampoco puede ser. Tampoco. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer, y estoy dispuesta a colaborar, a trabajar de la mano. Como les digo, construir no es fácil. Con la experiencia administrativa que tengo, creo que todos los problemas que hemos hablado aquí tienen solución. Pero lo primero que se necesita es voluntad. Voluntad. Entonces, les doy nuevamente las gracias a todos por estar interesados en este tema. A mí me parece que es fundamental que pensemos en los seres humanos. Wilson, que pensemos en los seres humanos. Que pensemos en que cualquier persona puede estar en dificultad. Y quizás nosotros tengamos el camino. Por eso les propongo que establezcamos esa mesa de trabajo con todas las entidades. Si existe, como lo mencionaba Gabriel, una comisión accidental, vamos a mirar qué ha avanzado esa comisión accidental, qué ha hecho esa comisión accidental, y que nosotros nos propongamos un plan de trabajo. Un plan de trabajo para hacer, no para conversatorio, no, un plan de trabajo para hacer, porque aquí lo que hace falta es hechos. ¿Y quién produce los hechos? Pues quienes estamos ocupando los cargos, el general del IMPEC, la doctora en el USPEC, el ministro de Salud, el ministro de Justicia, todos, el Congreso, todos podemos producir hechos, ustedes también. Yo los invito a que hagamos un plan de trabajo y que ese plan de trabajo lo volvamos realidad, para que de cada uno de estos problemas empecemos a resolver. Cuando empecemos a resolver el primero, nos vamos a dar cuenta que es posible. Cuando nos demos cuenta que es posible, vamos a confiar más en lo que estamos haciendo. Y cuando confiemos más en lo que estamos haciendo, vamos a resolver la crisis carcelaria que hoy tiene nuestro país. Muchísimas gracias. Actualidad.